Bien, tengan todos muy buenas tardes, ya a las 3 de la tarde acá en Chile. Damos gracias al Eterno por esta conexión, esta nueva semana. En las semanas primeras del libro de Shemot, ¿cierto? Que le llamamos Shemot, es el nombre real, ¿cierto? El libro del Éxodo. Y las primeras 6 porciones llevan por nombre Shobabim, que son es un acrónimo de las iniciales, de las primeras letras de cada porción, ¿cierto? Shemot, Shalach, O, y Yitro, que estamos ahora, y así entre nombrar una, y el último es Mishpatim, forman la palabra Shobabim, y eso alude a la fortaleza de estar esclavo y de poder salir de la esclavitud para ir a recuperar esa tierra que Dios prometió. Entonces vamos a hablar de esta nueva porción de este día, de esta semana, quiero decir, porque cada porción va semanal. Esto es una serie de entre 3 a 4 capítulos en orden del libro, ¿cierto? Se va dividiendo en porciones para poder así ir estudiando, como le decimos siempre, la porción anualmente, para poder tener una lectura anual. Y entonces, la porción del día de hoy lo vamos a poner ahí en pantalla, ¿cierto? Para que usted la pueda ir digiriendo de a poco. Es la porción Yitro, ¿cierto? Es el nombre de el suegro de Moisés, ¿cierto? El suegro de Moisés, ¿cierto? Moisés cuando salió escapando de Egipto por haber matado a un egipcio, ¿cierto? Según la historia, el Moisés llegó a- al desierto, a una tierra llamada Midian, Madián, dice la traducción, y conoció allí en un pozo a las hijas de Yitro, que en la traducción es Jetro, ¿cierto? Y él se casó con una de esas hijas, deberían conocer la historia, estaban sacando agua al pozo, él le ayudó y todo eso. Entonces Yitro estaba en Midian y dice la porción de la Torá que Yitro oyó acerca de los milagros, de cómo el el pueblo de Israel había salido con esas plagas, ¿cierto? Lo que pasó, son milagros, el partimiento del Yam Suf, cual vimos la paracha anterior, ¿cierto? De cómo cruzaron ese milagro de que el mar se dividió, ¿cierto? Todos los detalles los tenemos en la paracha anterior, en la porción anterior. Y ahora estamos Éxodo, Shemot, ¿cierto? 18, desde el versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 20, hasta el versículo 23, en lo que comprende la división de esta porción Yitro. Es bien conocido de que existen muchos nombres de porciones por cómo es más o menos la primera frase, la primera palabra de cómo comienza un versículo, ¿cierto? Pero aquí en este caso hay algunas cuantas otras parashiot, ciertas porciones que empiezan con el nombre propio de un hombre o de una persona, como Korach, por ejemplo, ahí es Sará, también está Pinjas, ¿cierto? Y así varias. Eh, y vamos a ver por qué la importancia de que este hombre se le haya puesto el nombre de una porción, ¿cierto? ¿Por qué Aarón, siendo uno de los Cohen Gadol, el sumo sacerdote más importante, el primero que existió, no lleva una porción su nombre, o el mismo Moisés, o Miriam, y así personas importantes, pero ¿por qué lleva Yitro, eh, Jetro, ¿cierto? También hay otra que se llama Balak, que era un brujo, ¿cierto? Una persona del lado oscuro, y llevan nombres de porciones, o sea, ¿por qué lo hicieron todo esto? Entonces vamos a ir viendo la importancia de este varón, de este suegro de Moisés, en lo cual, por qué está incluido en las porciones de la Torá, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo un poco el resumen. Podemos recordar también
que la porción anterior, al final de la porción anterior, eh, se habla de Amalek, ¿cierto? Amalek, vamos a ver qué significa Amalek también. Ese es un pueblo que salió al encuentro, como que atajando al pueblo de Israel en el desierto y haciéndole guerra. Y si usted lo lee literalmente, como está escrito la historia, era como imposible que Amalek saliera al encuentro de, físicamente, estoy diciendo como un pueblo, físicamente al pueblo de Israel, siendo que Amalek, su, su hábitat, su guarnición o su país, está en otro lugar, en un lugar muy diferente. Sería muchos días de camino para poder llegar y que haya atajado al pueblo de Israel a la salida al cruce del Mar Rojo. Entonces, eso tiene otra connotación del por qué Amalek se apareció en ese lugar, que lo veremos también en un momento, que yo creo que la mayoría que están aquí conocen el significado de lo que es Amalek. Y no solamente eso, sino que dice la Torá que Amalek siempre aparecerá en el camino de Israel. Y lo podemos ver más adelante, que se supone que en la porción anterior tendría que haberse eliminado por completo Amalek, pero vemos más adelante en otras porciones o en libros históricos de jueces o en los libros de los reyes, en el tiempo de David, que Amalek todavía está ahí. Entonces dice que Amalek perseguirá al pueblo de Israel en todas sus generaciones, incluso hasta hoy en día. Y no quiero decir solamente el pueblo de Israel étnico, sino que el pueblo de Israel que por convicción de alma se ha adherido al Creador y formamos parte de Israel como Israel espiritual, como lo dice su permutación de Israel, Shaharel, ¿cierto? Su cabeza, ¿cierto? Entonces, esos son los secretos más o menos que esconde el nombre de eso, o ese concepto de Amalek como un opresor. Vamos a ver lo que significa. Entonces, mientras Moisés llevaba a cabo la misión que Dios le encomendó en Egipto, la familia que él tenía, ¿cierto? Regresó a Midian, de donde vivía Yitro, perdón, y ahora los hijos de Israel estaban en el desierto y el suegro de Moisés, Yitro, llevó a su hija Sífora, que era la esposa de Moisés, y a los hijos de él, que eran Gersom y Eleazar. Entonces Moisés le dio la bienvenida a Yitro en forma afectuosa, ¿cierto? Creo que se llevaban muy bien ellos dos. Y le contó todo lo que Hashem, lo que Dios, ¿cierto?, había hecho por los israelitas, ¿cierto?, desde que salieron de Egipto y todo los milagros y cosas espectaculares que Dios hizo por su pueblo. Entonces el suegro dice que reconoció totalmente el poder de Dios sin haberlo experimentado y le ofreció sacrificios. Esto es como algo raro porque aquí vamos a ver que Yitro era una persona idólatra que creía en otros dioses, eh, que cada dios que existía era dios de Yitro. Entonces dice que Yitro le aconsejó que nombrara jueces, era muy sabio, un hombre, un sumo sacerdote, para ayudarlo y que él se concentrara solo en los casos más difíciles. Eso es una estrategia que se usa hoy en día también, porque por ejemplo en un pueblo, un líder que lleva un pueblo grande nunca va a poder aconsejar a todos de alguna forma. Así que por eso él nombra ministros, jueces y personas que le ayuden en los casos que a lo mejor no tengan tanta relevancia, pero sí él como el líder espiritual que lleva adelante un pueblo, se encarga de los casos más difíciles. Entonces Moisés actuó conforme al consejo sabio que su suegro Yitro le recomendó. Esto era una recomendación que le dio el suegro a su yerno. Entonces, en el mes de Sivan, después de la partida de Egipto, los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente a la montaña. En esta porción también vamos a ver el hecho que es como el más importante. Yo me voy a enfocar igual más en lo que es Yitro, pero en esta porción se relata la entrega de la Torá. Entonces es una porción llena de energía. Si usted la lee por completo, va a encontrar muchos secretos, muchas cosas que son relevantes para nuestras vidas. Entonces,
Este es como un resumen que estoy haciendo de que dice que los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente a la montaña, y Moisés dice que se aproximó a ella y oyó la voz del Señor que lo instruía para que recordara al pueblo cómo él los había liberado de Misraim, ¿cierto? De Egipto, de la opresión. Y si ellos obedecían, se transformarían en un reino de sacerdotes y en una nación santa. Ese era el objetivo. Entonces Moisés descendió de la montaña, repitió las palabras que el Señor y a los ancianos, ¿cierto? Y a todo el pueblo. Como una nación unida, respondieron todos a una: nosotros haremos todo lo que nos ha dicho el Señor. O sea, eso fue un comprometerse con lo que Dios había hablado. Entonces Moisés informó que estas palabras a Dios él se las comunicó y que Dios aparecería en una densa nube y le hablaría delante de toda la congregación a los hijos de Israel, y de esta forma nunca Amalek, Safek, dudarían otra vez de su divina comisión. El pueblo debía prepararse durante 3 días para el gran suceso de la aceptación de la Torá. Era como la constitución, ¿cierto?, de cada país. Entonces no debían tocar los límites de la montaña solamente porque si no morirían. Había tal poder ahí que nadie era capaz de poder acercarse, solamente una persona muy elevada como Moisés. Bueno, y después también Joshua, o sea, Josías, que es Josué, ¿cómo se le llama? Él también pudo subir porque él también y después, más adelante, él iba a tomar el liderazgo. Entonces, él sí pudo subir. Entonces, después que transcurrieron estos 3 días, 6 de Sivan, ¿cierto? Se produjeron los truenos, los relámpagos, y una densa nube descendió sobre la montaña y se oyó el llamado de la trompeta, y Moisés llevó al pueblo hasta el pie de la montaña. Entonces en el monte Sinaí estaba envuelto de humo, y el Señor convocó a Moisés a la cima. Luego le ordenó que advirtiera al pueblo que no debía contemplar la manifestación divina, y Moisés cumplió esa orden. Y ahí se entrega la Torá, o sea, perdón, la tabla de la ley, ¿cierto? Que al final, ¿cómo se le llama normalmente los 10 mandamientos? Que no son mandamientos, sino que se le llama en su originalidad, son 10 enunciados, son 10 dichos, como por ejemplo, el primero dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, ¿cierto? Y de ahí en adelante ustedes lo conocen. Y lo que quiere decir enunciado es que teniendo esta ley, teniendo esto que dio Dios, todo lo demás ya no sería necesario hacerlo, o tendrías el poder de no efectuar los demás. Por ejemplo, de no tener dioses ajenos, de no pronunciar el nombre del Señor en vano, ¿cierto? Acordarse del Shabbat, honrar al padre y a la madre, no matar, no robar, no levantar falso testimonio y no codiciar la caja del prójimo, la casa del prójimo y todo lo demás. Es como un resumen que estoy dando acerca de lo que va a pasar en esta porción. Y eso es lo que habla más o menos del acerca de lo que, un pequeño resumen, ¿cierto? Entonces, con respecto al nombre que yo le puse, que me nació hace poquito, lo pudieran escuchar ahí, ¿por qué no es lo mismo oír que escuchar, o es mejor oír que escuchar? Vamos a dar una explicación más o menos para que se entienda. Con ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, usted está en un lugar, ¿cierto? Por decirle una fábrica. Cuando usted entra recién a una fábrica, hay un montón de ruidos, de máquinas, de personas hablando a lo lejos y cosas así. Y usted las escucha, solamente no le pone atención porque no es relevante para su vida, no es relevante para lo que usted está haciendo. Pero si llega el capataz, el jefe de obra, lo que sea, y le empieza a dar instrucciones, ahí si usted oye, y no es que escuche, sino que ahí oye, porque el oír es percibir con el oído los sonidos, pero el escuchar es prestar atención a lo que se oye. Entonces esa es la diferencia. El oír solamente, yo lo dije un poco al revés, pero es algo así. El oír, yo puedo estar aquí, puedo escuchar que pasó un vehículo afuera en la calle, puedo escuchar que, no sé, por ahí se escuchó un disparo o lo que sea, no le pongo mucha atención, pero si hay algo que yo estoy y me interesa y tengo que me va a servir, es porque voy a prestar atención a lo que se oye. Entonces, esa es
la diferencia de que la voluntad y la intencionalidad de lo que se marca es la diferencia entre oír y escuchar. Mientras que para escuchar hace falta que alguien tenga predisposición para oír a alguien o algo. Para oír basta con percibir por el oído el sonido de algo o la voz de alguien. Entonces esa es más que nada una... ¿Y por qué hablo sobre esto? ¿Por qué tocamos el tema del oír y del escuchar? Porque dice, y empieza aquí la, la lectura de la Torá, ¿cierto? En Parashá Yitro, dice que Yitro, sacerdote de Midian y suegro de Moisés, tomó conocimiento de todo lo que había hecho Elohim por Moisés y por su pueblo. O sea, quiere decir que el suegro de Moisés oyó, dice, Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moisés, oyó todo lo que había hecho Dios por Moisés y por Israel, su pueblo, y como Dios había sacado a Israel de Egipto. Imagínense que esta persona, Yitro, ¿cierto? Él no andaba con el pueblo de Israel, él no era parte del contingente, no vio los milagros, no vio las plagas, no vio el partimiento del Yansuf, el Mar Rojo, pero él solamente con oír, mire, con oír. Por eso es importante cuando a veces te dicen, ten fe, a veces no estás viendo las cosas, pero es porque estás desconfiando, ¿cierto? No estás creyendo, y cuando tú no estás creyendo, sale Amalek. Sale Amalek a tu encuentro. Y ahora vamos a ver qué significa Amalek. Amalek era un pueblo, ¿cierto? Pero en la técnica de la gematría del hebreo, ¿cierto? Cuando una palabra, porque sabemos que las letras hebreas son numéricas también, son alfanuméricas, ¿cierto? Tienen valores numéricos y cuando las palabras comparten la misma numeración, ¿cierto? El mismo resultado, son intercambiables, se puede significar lo mismo. Entonces, la palabra Safek, que significa duda, está relacionada con Amalek. Entonces, ¿por qué le salía al encuentro a Amalek? Era porque el pueblo de Israel entraba en duda. Y podemos ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel en su travesía al Egipto, o desde que salió desde Egipto, que Dios podía producir un milagro espectacular ante sus ojos, pero ellos seguían dudando y querían volver a Egipto y así. No así Yitro, porque él solamente oyó a lo lejos, por decir así, y él creyó. Y esta es una parte importante del por qué personas que a veces llegan solamente, no porque vean los milagros y todas esas cosas, sino que en el interior de ellos existe un alma que está deseosa por Akadosh Baruj Hu, por el santo y bendito. Entonces dice que Yitro oyó todo lo que había hecho Dios por Moisés y por Israel, su pueblo, y como Dios había sacado a Israel de Egipto. Entonces dice que Amalek representa la inmoralidad desatada. Cuando la poderosa plegaria de un sadik, de un justo, aniquila a Amalek en la duda, ¿cierto? El justo despierta en el mundo un espíritu de conciencia superior que inspira a los no judíos, o en cambio a los que no están recibiendo esta espiritualidad, a convertirse a esto del judaísmo, ¿cierto? Eso le dice Likutei Moharan. Es un libro del Rebbe Nachman de Breslau, que cabe decir que nosotros estamos compartiendo los secretos que él recabó de esta espiritualidad. Entonces, Yitro, vamos a ver, vamos a compartir aquí pantalla acerca de lo que él era, Yitro, de lo que significa su nombre en las permutaciones que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a compartir un secreto de lo que significa Yitro. Compartir ahí en la diapositiva, ahí lo pueden ver en pantalla, ¿no? Y ahí se ve. Entonces, dice que Yitro, él era llamado Yitro, ahí está su nombre escrito en hebreo, porque dice que porque agregó
iter, que yitro, que es la misma letra, la T y la R, ¿cierto? En español, pero en hebreo sería la yud, la tab y la resh, ¿cierto? Y luego una vav igual. Pero comparten la misma letra, y cuando comparten la misma letra tienen ambos significados. Dice que iter significa una porción de la Torá. Entonces yitro también alude a iter, que es una materia superflua, que significa que es algo excesivo, rebosante, o algo extra, que es como el orgullo. Dice que Moisés pudo rectificar a Yitro, a su suegro, ¿cierto? Diciendo que una persona pagana, idólatra, y llevar a su iter, ¿cierto? Su materia superflua a la santidad. O sea, se puede. Porque muchas veces la persona, no, es que tú no eres del pueblo judío, tú eres un gentil, como se le llama. No, tú no necesitas de todo esto. Déjeme decirle que nosotros, al ser gentiles, pero físicamente, hemos venido a esta espiritualidad y nos ha servido de mucho. Entonces dice que así Yitro agregó de su orgullo, dado que cuando fue rectificado, agregó y enalteció la Torá. Entonces, eso fue la importancia de por qué el, este varón era suegro de Moisés, ¿cierto? Lleva el nombre de esta porción. Entonces, volvamos a los comentarios. Yitro oyó sobre los milagros de la apertura del mar, la derrota de los egipcios y la derrota de Amalek. Solo cuando una persona merece vencer las fuerzas del mal, ¿cierto? Representada por los egipcios y también por Amalek, puede ser digna de acercar a aquellos que están lejos de Dios. Así solo después de que Moisés, ¿cierto? Derrotó a los enemigos de los judíos, pudo su suegro Yitro oír sobre Dios y unirse a su campamento sagrado. Desde ese día, Yitro empezó a vivir con los israelitas. Dice que todos oyeron, pero solo Yitro aceptó el mensaje. Imagínense. Como les decía, a veces todos podemos oír, pero lo dejamos pasar por alto, solo así como que pasó, y no captamos lo que venía contenido en lo que escuchamos. Por eso no es una limitancia de que una persona haya perdido la vista físicamente, porque al escuchar y ni siquiera leer puede recibir esta espiritualidad, ¿cierto? Entonces dice que solo Yitro permitió que el mensaje entrara en su corazón. A partir de esto podemos inferir que el maestro debe transmitir palabras de Torah, ¿cierto? Solo de manera que entre en el corazón del discípulo, ¿cierto? Si lo hace de la forma como lo hacemos, como lo estamos aprendiendo, no solamente leyendo la historia, sino que llevándolo a la persona a, a poder comprender lo que la Torah quiso decir a base de esa historia. De esa manera, el mensaje entra en el corazón de la persona que está aprendiendo. Entonces, por eso es importante, y usted cuando vea que una persona solamente le está enseñando literalidad del texto, usted sí lo puede recibir, pero eso no es el todo de lo que es la Torá. La Torá solamente está escrita de su forma literal como un cascarón, ¿cierto? Como una coraza, para aquellos que quieran penetrar al secreto de una forma maliciosa y no lo van a entender. Por eso es una coraza. En cambio, las personas que tienen buen corazón altruista y que van a ocupar la Torah con fines de compartir para los demás que también pueden llegar, así como llegó Yitro, esas personas van a tener acceso a estos secretos. ¿Por qué? Porque siempre Yeshua, Jesús decía, yo a los demás les hablo en parábolas para que lo entiendan así y a ustedes yo les voy a revelar los secretos. Maravilloso. Entonces, a los que ellas personas que están realmente interesados en recibir esta espiritualidad de la forma correcta, van a ser los que van a entender y van a aprender a oír como oyó Yitro. En uno de los párrafos del versículo 4 del capítulo 18 habla de que
llegó Yitro con la esposa, ¿cierto? Y los dos hijos. Y uno de los hijos da alusión, un secreto del nombre de uno de ellos, se llama Eliezer, ¿cierto? Que es el uno y único, es el significado. Dice que aunque este versículo hace referencia al hijo de Moisés, dice el Rebbe Nachman, tiene también un significado secundario. El trabajo de toda la vida de Moisés fue llevar a la mayor cantidad de gente posible hacia el reconocimiento y el servicio de Dios. Por eso es que cuando salieron de Israel, salieron más personas, salieron egipcios, salieron tribus mezcladas, ¿cierto? Los Erev Rab, que se le llama, que más adelante iremos a conocer sobre ellos porque también son importantes y hasta hoy en día existen. Así que hay que tener cuidado con eso. También está la misión de su descendiente, que de Rabí Eliezer, el grande, que fue uno en el sentido de estar dotado de manera única. Como ves que en el Zohar también se le nombra a ellos. El Sadik, el justo, ¿cierto?, debe ser lo suficientemente grande como para demostrarles a aquellos que han alcanzado un elevado nivel espiritual y aún no han comenzado a profundizar en el Dios infinito, aquellas personas que están interesadas pero aún no pueden así de a poco, como todos lo hemos sido alguna vez. Dice que y a su vez demostrarle a aquellos que un nivel espiritual, ¿cierto?, relativamente bajo, que la gloria de Dios llena el mundo entero y que por lo tanto se encuentran cerca de Dios. Maravilloso. Una persona que ya en su pensamiento, en su corazón, desea conectar con la luz infinita, esta persona dice que llena de la gloria de Dios al mundo entero. Imagínense lo poderosa que es la luz infinita cuando se deja pasar de la forma que como manda la Torá. ¿Eh? Entonces Moisés era un justo, ¿cierto? Era un sadik de ese calibre. Aquellos que han alcanzado un elevado nivel, dice el Reb, están representados por el hijo de Moisés, ¿cierto? Lo que salió de Moisés. Y entonces Rabí Eliezer el Grande, cuyo nombre es un acrónimo para la frase Ain la Rata Elohim Tulachta Yazé. Vamos a verlo en el, en la diapositiva que tenemos ese secreto de Eliezer. Vamos a compartir pantalla aquí. Compartir este secreto. Entonces dice que, ahí se logra ver, se logra ver. Dice que Eliezer, el grande, cuyo nombre es un acrónimo para la frase y tiene las mismas letras, ¿cierto? Ain, Lo, Ratá, Elohim, Sulhatá y Ase. Ningún ojo lo ha visto sino tú, Dios, quien actúa, Dios de acción, ¿cierto? Eso está en Isaías, ¿cierto? Yeshaya 64:3. Esta frase alude al mundo que viene, indicando la grandeza espiritual de este rabino, de este rabí Eliezer, ¿cierto? Aquellos de un nivel espiritual relativamente bajo están representados por Rabí Yehoshua, cuyo nombre es también un acrónimo de la frase Ikumu Akitsu Be Rabenu Shechnei Far. Levántate, despierten y canten, ustedes que moran en el polvo. O sea, hay oportunidad para todos. No porque él haya sido de un nivel bajo, después no fue elevado. Eso seguramente sí fue así. Entonces, es importante reconocer el porqué, el secreto del nombre de este Sadik, de este hijo de Moisés, del que salió de Moisés. Entonces seguimos con los secretos, ¿cierto? Dice que en el versículo 5 vino pues Yitro con los hijos de su mujer, perdón, se me fue la pantalla, ahí sí, con los hijos y la mujer de este, ¿cierto? A Moisés en el desierto donde acampaba junto al monte de Dios. También hay un secreto que esconde que dice, que habla el Zohar, ¿cierto? Que esto es más profundo en cuanto a reencarnación y todo eso, que Moisés y Yitro eran las reencarnaciones de Caín y Abel, ¿cierto? Dice en la parte del Zohar que Caín le quitó, no solamente que le haya quitado la vida, sino que le quitó la esposa a Abel.
Y nuevamente esas almas estaban presentes en estos dos personajes, Yitro representado por Caín y Moisés por Abel, y dice que hay mucha repetición de cuando Yitro le dice a Moisés, soy tu suegro, soy Yitro, tu suegro. Es como, son varias veces que se lo dice, muy redundante, y no era necesario porque Moisés sí lo conocía. ¿Cuál era la necesidad de decirle soy Moisés, soy Yitro, tu suegro? Y dice el secreto que en esa frase que le dice está contenido la palabra hermano, yo soy tu hermano. Entonces, ¿qué le venía a decir? Venía a devolverle la esposa que un día le arrebató en Bereshit, en las primeras porciones, ¿cierto? Entonces también hay un secreto escondido de por qué tenía que pasar este evento de que se juntase Yitro, ¿cierto?, con Moisés y poder reconciliarse los hermanos ahí. Al final eran hermanos en otra vida, pero aquí en esta porción era el suegro y el yerno. Entonces dice que ese fue un pequeño paréntesis de lo que habla el Zohar, ¿cierto? Para aquellos que lo quieran entender de esa forma, también hay un secreto escondido ahí. Entonces dice que vino, pues, Yitro, cuando el bien, el significado que lo que es, ¿por qué vino Yitro? Cuando el bien atrapado en el ámbito del mal es elevado, ¿cierto? Porque el hombre Yitro era muy sabio, tenía bien en su vida, pero solamente que el actuar era idólatra, tenía que cambiar de, como decíamos al principio, cambiar de aires. Entonces, cuando el bien atrapado en el ámbito del mal, que se entienda eso, cuando es elevado y retorna a Dios, el nombre de Dios es elevado y es hecho conocer. Así cuando Yitro, que fue un idólatra de los más grandes de Midian, porque él era el sumo sacerdote, ¿cierto? Rechazó la idolatría y vino a Dios y dijo, en Éxodo 18:11 dice, ahora sé que Dios es el más grande de todos los dioses. O sea, una persona que se refiere así a la luz infinita del Creador, ¿cierto? El sistema de causa y efecto, que lo que las religiones le han puesto Dios, ¿cierto? Nosotros lo conocemos con el santo y bendito con su nombre, ¿cierto? Hashem. Que alguien reconozca así que es lo más grande, esa es una persona que cambió, ¿cierto? No solamente lo va a decir de palabra, sino porque él lo va a experimentar incluso más adelante, porque aquí más adelante no se acaban los milagros. ¿Eh? De hecho, en esta porción también está la parte donde eh, sacan agua de la roca y todo eso. Dice que Moisés, al ver que venía su suegro, dice que lo salió a recibir y se inclinó ante él y le besó. Y se preguntaron el uno al otro por su bienestar y entraron a la tienda. ¿Qué significa que se preguntaron el uno y al otro por su bienestar? Dice que Yitro era un idólatra, como ya sabíamos, y no había idolatría en el mundo a la cual no hubiese servido. O sea, quiere decir que todo lo que había que adorar, él lo adoraba. Como muchas veces nos pasa a nosotros, vemos una novedad por ahí, ahí queremos ir tras eso. Vamos a ver, allá vamos. Y así nos llenamos de idolatría. Un personaje dijo una vez que el cuerpo humano, la persona, este plano físico, era una máquina de hacer idolatría, de hacer ídolos. Y lo creo. Entonces, Moisés, en cambio, él era un justo, un sadik, que recibiría la Torá directamente de Dios, eso ya está a portas. La distancia entre ambos era muy grande, sin embargo, Moisés fue extremadamente amigable con Yitro, tratándolo como un viejo amigo. Esta es la manera del sadik, del justo, de ser amigable y cálido con todos aquellos que desean acercarse a Dios. Imagínense que Yitro iba a vivir ese evento de la entrega de la Torá, no era algo menor. De hecho, el Midrash dice que todos nosotros, todas las almas de Israel, estuvimos presentes en ese evento, ese día. Todas las almas recibimos la Torá, solamente que por conciencia, por nuestra amnesia que tenemos espiritual, habíamos perdido eso. Pero cuando empezamos a leer la Torá, cuando empezamos a inmiscuirnos en los secretos, nuestra alma vuelve a recordar todo eso
y hay un sentir diferente en cada uno de nosotros. Si usted no lo ha sentido, váyase preocupando. Hay que sentirlo, hay que sentir esa vibración diferente. Y yo sé que usted, cada uno aquí, lo ha sentido, por algo está aquí, por algo está aquí. No es por casualidad que esté escuchando y alimentándose de estos secretos. Cuando alguna vez no puede, es porque no puede, no es porque usted no quiera, sino que porque a veces hay cosas que no nos dejan, ¿cierto? Entonces, Yitro se regocijó por todo el bien. Se regocijó, se dice Baihad, que puede traducirse también como que se aguzó o se puso de punta. Es como que se quiso hacer más grande, ¿cierto? Nuestros sabios afirman que cuando Yitro oyó las buenas noticias, tembló y sus pelos se erizaron. Eso lo habla el Tratado de Sanedrín 94a. Dice que por un lado, Yitro se regocijó por todo el bien, no solo por los beneficios materiales, que eso también tenemos que tener en cuenta, que habían recibido ciertos los judíos, sino también por los logros espirituales, que es mucho más importante. Entonces esto es implícito en las palabras alcohol hatová, que quiere decir por todo el bien, que pueden ser traducidas más literalmente como por sobre todo el bien, ¿cierto? Por sobre todo, por encima. Por eso vamos a ver igual lo que significa de que los egipcios confiaban o conocían solamente el nombre eh, Elohim, ¿cierto? Pero Moisés conocía a Yud, que es Baje, que es el nombre más elevado de Dios. Entonces dice que más allá del bien, que es un bien obvio, ¿cierto? Dice que sin embargo él tembló y todo, ¿cierto? Pues se vio a sí mismo como un prosélito, como una persona que no estaba metida en la espiritualidad del pueblo de Israel, sino que uno que recién que se había unido al pueblo de Israel, como cuando dicen en otras partes, un nuevito, y no había tenido el mérito de estar con ellos desde el principio. Y como le decía, vamos a ver el, lo que significa eh, el, lo que es Elohim, ¿cierto? ¿Por qué lo sobrepasaba el poder de Dios más elevado, ¿cierto? A lo que conocían los demás, que era Elohim. Ahí estamos compartiendo pantalla y se ve ahí. Dice que los egipcios conocían el poder de Elohim. Podemos ver que desde el principio Dios nombra a Elohim. Elohim hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Que ese es aludido en el significado de Elohim, que es Elohim, pero nosotros le ponemos Elohim por una forma de no poder más didáctica, para no eh, poner en vano el nombre, para no manosearlo, por decir algo. Entonces que es aludido a las fuerzas de la naturaleza y a los astros. Eso es lo que es Elohim, es una manifestación de Dios, pero de justicia, de las fuerzas de la naturaleza y los astros, todo lo que vemos de las energías que nos llegan a nosotros a esta tierra. Dice, pero Moisés demostró vivir bajo Yud-He-Bad-He. Yud-He-Bad-He, ¿cierto? Que es el nombre más elevado de Dios, que es estar por encima de los astros esperando en milagros. Elohim, ¿cierto? Que tiene numeración de sus letras 86, ¿cierto? Ahí está en hebreo, tiene la misma numerología que Hateva, que es la naturaleza, ¿cierto? Y quiere decir que todo lo físico en el mundo que podamos tocar, eso es el significado de Elohim, y no es el todo de Dios, sino que el Dios más elevado, el nombre más elevado es Yud-Heh-Vah-Heh, y está por encima de los astros. Y las personas que meditan en este nombre, que lo estoy apuntando con la flechita, Yud-Heh-Vah-Heh, van a estar por encima de las radiaciones que da el nombre Elohim, que son las fuerzas de la naturaleza y los astros. ¿Eh? Así que eso es más que nada un secreto de, del nombre Elohim. Y seguimos con algunos secretos ya para ir terminando en lo que hablamos, que por qué Yitro se regocijó, ¿cierto? Dice que en general
la gente, ¿cierto? La gente en general experimenta la alegría de un evento de manera fragmentada, ¿cierto? Porque a veces tenemos situaciones de alegría, pero no duran para siempre, ¿cierto? Por ejemplo, en una boda, dice que algunas personas están contentas por la pareja, el matrimonio, ¿cierto? Los novios, otras debido a la fiesta, ¿cierto? Porque no les importa tanto el novio, pero sí les importa la fiesta porque les gusta pasarlo bien, ¿cierto? Otras más en la bebida, ¿cierto? Lo que beben o en la comida, y otras como resultado también de la música. O sea, está bien variada la felicidad de entre las personas generalmente. Pero dice que el principal motivo para la alegría, que estamos en una boda, es que en su fuente todas las manifestaciones fragmentarias son una sola. Baijad Yitro, quiere decir, Yitro se regocijó. También puede traducirse como que Yitro, ¿cierto? Hizo una unidad, o sea, unió todo. No solamente, como el ejemplo de la boda, no solamente por los novios, por la fiesta, por la bebida, por la comida, o por la música, sino que hizo un todo. Es lo mismo que nosotros, cuando llegamos a la Torá, no solamente lo alegramos por una sola cosa, sino porque todo lo que nos da la luz infinita es buena para nuestra alma y es buena también para los demás, para impartir luz a los demás. Entonces eso es lo que siempre tiene que haber en nuestro corazón, porque yo podría ser egoísta de solamente para mí, acaparar, acaparar como el hámster, ¿cierto? De solamente hincharme, hincharme, pero no tendré la facilidad de eh, poder disfrutar de todo eso. Y el disfrute en esto está en que todos los demás tengan lo que nosotros tenemos. Muchas veces cuando entra la envidia y las cosas así, eso actúa diferente, porque a veces queremos solamente para nosotros, pero cuando usted tiene un corazón altruista, un corazón de una persona que quiere compartir, usted, yo creo que lo ha experimentado, cuando usted comparte de lo que usted tiene, de lo que Dios le ha dado a los demás, a aquel que tiene más necesidad, es una alegría que no se acaba. Es una alegría que no va a irse tan al instante, que usted va a recordar siempre. Porque por eso dice que es mejor dar que recibir. Porque el dar se hace completo, ¿cierto? Entonces, a veces te dan a ti, pero puede ser que no te venga completo, pero cuando tú lo haces de corazón, el dar para ti, tú lo haces como algo completo. Entonces, quiere decir que Yitro hizo una unidad de toda la alegría que había él experimentado. Vio más allá de sus manifestaciones materiales y reconoció que de todo eso que había oído, ¿cierto? Provenía de Dios, la fuente de la alegría. Y a él después dice que él dice, afirma en el versículo 11 del capítulo 18, ahora sé que Dios es el más grande de todos los dioses, pues aquellos que quisieron hacer, le sucedió a ellos, como lo que le sucedió a Amalek y a los egipcios. En Midian dice que Yitro había sido el sacerdote supremo de todas las idolatrías, pero cuando vino a ver a Moisés y dijo, ahora sé que Dios es el más grande de todos los dioses, refiriéndose a los de idolatría, ¿cierto? Que eran dioses para él también. Dice que elevó la gloria de Dios a un punto en que pudo brillar incluso en los niveles más bajos. Mire qué tremendo este secreto. Cuando usted reconoce que Dios es el más grande de todos los otros dioses que usted venía trayendo de idolatría, de querer esto y esto otro, posesiones y demás, es religiones y todas las cosas y dogmas y paradigmas, cuando usted ve que la luz infinita es el Dios que puede brillar, dice, incluso en los niveles más bajos, incluso te puede sacar de la parte de tu conciencia más baja que tengas y te puede elevar allí donde había reinado la idolatría, te puede elevar a un nivel que puede brillar también para los demás. Entonces, dice que el Rebenagma enseña que solo cuando el comienzo, el medio y el final son absolutamente verdad, puede algo ser llamado verdadero. Cuando el juez estudia un caso que tiene delante y filtra la mentira para que solo quede la absoluta verdad, rectifica la fe, dice, que implica fidelidad y honestidad. Cuando la fe se rectifica,
También se rectifican las plegarias, dado que la fe y las plegarias son sinónimos. Y cuando la plegaria se rectifica, la vitalidad, la abundancia fluyen hacia todos los niveles de la creación y todos nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, el juez que emite un juicio verdadero es considerado como socio de Dios en la creación y todos podemos ser, porque tenemos que ser nación de sacerdotes, de jueces, ¿cierto? Pues le dice que le trae vitalidad a todo el mundo. Y esta ha sido la porción del día de hoy. Espero que haya sido de muy buena recepción para sus vidas y lo será para aquellos que lo van a escuchar luego, ¿cierto? En otro momento. Lo importante es tomar este mensaje y recepcionarlo y ver que siendo Yitro, ¿cierto? Uno de los idólatras más grandes y vemos en forma espiritual, nosotros también éramos Yitro, también tuvimos esa posibilidad y nunca menospreciar a aquellas personas que a lo mejor andan en la búsqueda, solamente que andan en un camino equivocado, pero nosotros estamos para compartir esto. Por eso que cuando siempre Jacob dice, compartan estas conexiones para que muchos más puedan acceder, ¿cierto? Y así poder ser iluminados y poder también iluminar. Entonces no es lo mismo oír que escuchar, porque el uno, tú puedes oír un montón de ruido, pero lo vas a dejar pasar. Pero el escuchar con entendimiento, ¿cierto? Shema, entendimiento, es lo que te lleva a que la luz llegue a ti por medio del conocimiento primeramente, se manifieste en milagros para ti, para tu vida, para tu familia y para todos los que te rodean y los que logren escuchar. Para Chat y Trot, terminado. Si alguien quiere decir algo, está abierto. Bien, Carlita, gracias a ti también por estar aquí. A ver, le voy a preguntar a Caro. ¿Quedó claro la explicación, Carito? Porque tú primero me preguntaste antes de la clase. Sí, Miguel, muy claro, gracias. Qué bueno, qué Ayer te bueno, Caro. bendiga. Igual a ti y a tu familia. Así que, bueno, si nadie tiene un comentario o alguna pregunta, vamos a estar dando término a esta nueva porción que vivimos esta semana, ¿cierto? Y que aún queda porque todavía queda día y podemos aprovechar esta energía de esta luz, ¿cierto? De alejar la idolatría de nuestras vidas y que la luz del infinito solamente permanezca en nosotros para iluminar a los demás. Ilumine a su familia, primeramente, a su esposo, a sus hijos y luego también a los que le rodean. Usted, la luz del infinito es tan cálida, es tan latente que los demás lo notarán. Yitro estaba en otro lugar y lo notó, imagínense. Él no vivió los milagros, él no vivió las cosas que vivió el pueblo de Israel, incluso el pueblo de Israel no creía y él sí creyó de lejos. Entonces es posible. Así que un abrazo para todos, muchas bendiciones, en especial Heidi, mucha fuerza. El Eterno está contigo, tus hijas, tu familia. Y nos vemos hasta una próxima. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, excelente clase, Miguel, me Shabbat encantó, Shalom, gracias. Miguel. Gracias.